Hola, hola, buenas tardes, días, noches, madrugadas, lo que sea. Este es el primer, no es el primer, es el video de introducción a este canal. Así que básicamente yo les vengo a contar más o menos sobre quién soy, por qué estoy aquí, y básicamente qué es lo que quiero contar. Básicamente llámenme Iñaki, me llamo de otra manera, pero digamos que ese es mi nombre. Tú dirás, ¿cómo? No entendí. Yo tampoco entendí lo que dije. Pero en resumen, me llamo Cristóbal, a.k.a. Iñaki. Pero bueno, básicamente inicié este canal porque quería empezar a hablar conmigo mismo. Quería mostrar también al mundo cómo pienso yo, cómo siento yo sobre X o Y cosas. Y básicamente me encantaría, siempre me ha gustado la idea de ser youtuber, y a lo mejor esto quede votado o a lo mejor no, pero considero que esto es como, si sale bien es un sueño, y si no también. Y básicamente no tengo mucha experiencia en edición de videos, por eso me ha costado tanto este video anterior y este mismo. Entonces está complicado, pero yo le voy a dar con todo. Bueno, el propósito del canal, son muchos propósitos. El primero es sin duda expresarme y tener básicamente en cuenta lo que yo a la hora de conversar con una cámara, lo que falla, porque sé que de repente desvío la mirada, de repente me quedo sin palabras, reitero cosas, redundo en muchos temas, y básicamente en este canal quiero dar un espacio para mí y para el que quiera de ser sí mismo, sí misma, sí misma, lo que usted quiera, para ser uno mismo, para ser. Y básicamente, ¿qué puedes esperar de mí? No mucho. Puedes esperar una opinión sincera. No sé si eso es mucho, pero una opinión que voy a intentar fundamentar lo máximo posible sobre el tema que esté hablando. Al menos si hablo de una opinión, o a lo mejor hago una reseña de un libro, o sea, un texto que leo y digo, este me gustó porque esto y esto y esto, y este no me gustó porque esto y esto, y voy a intentar investigar lo máximo posible, o lo que quiera, la verdad, del texto en cuestión. Por ejemplo, no voy a decir que Charles Chaplin escribió La Divina Comedia. No, creo que no. Mentira. Básicamente voy a intentar indagar lo máximo posible y dar con fuentes y todo eso, y dejarlas en la descripción. No sé, esa idea me gusta mucho, y me encantaría colaborar al menos un poco con el entretenimiento, que básicamente para eso estamos aquí. Para eso los youtubers existen, para entretener y para informar a veces. ¿Cuál será el contenido principal del canal? La verdad es que yo no lo sé. Considero que hay que ser medio versátil en la vida, hay que hablar de todo, hay que comer de todo, y yo no voy a ser el típico creador de contenido que dice
suscribirse. Ya todos los martes voy a subir una receta vegana porque, bueno, no sé cocinar y no soy vegano, aunque eso no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Básicamente yo publicaré todo tipo de cosas, o sea, según me vaya apeteciendo. Y si veo que algo tiene mucho apoyo o me lo piden mucho, yo feliz, la verdad, yo feliz. Lo pueden pedir al mail que estará acá, creo. Voy a intentar ponerlo ahí. Y si no, estará al otro lado, si no, estará en la descripción, qué sé yo. Sí, yo creo que el contenido principal va a ser el análisis tuyo a este espécimen. Yo creo que ese va a ser tu contenido principal. Y bueno, puede ser interesante y divertido, ¿no? Sobre el tema de las suscripciones, yo la verdad no sé si voy a llegar muy lejos como youtuber. Con que me vean 1000 personas me voy a sentir increíblemente importante, la verdad, a menos que se me suba la cabeza, pero no creo. Según yo, el beneficio de suscribirte a un canal no es mucho. No voy a andar diciendo como si no te suscribes, no te puedes suscribir nunca y vas a quedar como el weón que no confió. Si no eres activo como suscriptor, te vamos a desuscribir. Si te suscribes, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. No es mi tipo. Eso yo no soy así, y para fingir ser otra persona mejor no me hago un canal de YouTube. ¿Sabes? Y yo no voy a decir aprenderás en este canal si te suscribes a ser Grand Champion en Rocket League. No. O tú vas a conquistar a tu crush si le das like a este video. No va a pasar. Espabila que la vida te va a comer. Espabila. Y sinceramente esas cosas me dan como un poco de repelusa, al menos hoy en día. Siento que todo está como tan basado en los números y todo eso. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Pero obviamente si te suscribes y le das like al video y comentas y dices me gustó esta wea, yo voy a estar feliz. Y si me dices no me gustó esta wea, yo también voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque generalmente te voy a pedir que cuando tú digas no me gusta X cosa, por favor dime por qué. Por favor. Y no hagas una falacia de estas de no es que tú eres muy feo, no es que tú eres chileno, no es que te llamas Iñaki, no es que no te llamas Iñaki, no es que tienes el pelo negro. Estamos en 2024. Y algún día voy a ver esto en 2030. O después, no sé, qué sé yo. Saludos para yo del futuro. Nada, a mí me gustaría seguir con este canal mucho tiempo y tenerlo como un legado. Aunque no lo haya vivido mucha gente y no lo viva mucha gente, yo quiero tenerlo ahí. Si alguien lo quiere ver, que lo vea y que sea feliz viéndolo, por favor. Frecuencia, ¿cada cuánto grabaré? Yo diría que no esperen mucho de mí porque de repente me siento mal y no quiero hablar con nadie, de repente me siento muy bien y quiero hablar con todo el mundo, de repente estoy muy ocupado, de repente no estoy, de repente estoy dormido, de repente X, y no es porque sea un irresponsable, sí, pero básicamente no quiero dar como esa
idea de subo video todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes, y que no haya ningún video ningún viernes. Y es como, pucha, eso sí, voy a intentar subir video siempre que pueda, porque a mí me gusta esto. O sea, yo es lo que siempre he querido hacer, y ahora que tengo una cámara lo puedo hacer bien, porque la otra cámara de mi computador está muy mala, y si la vieran, yo creo que alguno estaría mal, se sentiría mal, se sentiría mareado. Yo me he sentido mareado viéndola. No es porque sea muy feo yo, sino porque da tiritones muy fuertes y es muy horrible y eso. Básicamente subiré videos cuando me dé la gana. Y perdón por ser tan honesto, pero es que no les puedo mentir. No les puedo mentir así como voy a subir videos todos los días. No. Y si tengo que estudiar, no. Y si tengo que salir, no. Y si tengo que ir de vacaciones a Copacabana, ojalá. No. O sea, igual si salgo de vacaciones voy a intentar dejar contenido listo para ir publicándolo, pero no tengo por qué. No quiero darme ese compromiso, esa atadura de tener que subir videos cada tanto tiempo. No me parece bueno, porque si no haces algo bien de una, no lo vas a hacer bien nunca. O sea, no me estoy explicando bien. Si antepones la cantidad antes que la calidad, te vas a ir al carajo. Al menos eso es lo que pienso yo. Y sigamos con esto. Ahora se preguntan, ¿cómo voy a interactuar con ustedes? ¿Cómo? Pues ya dejé Discord y mi mail en el video, pero los voy a poner de nuevo y los voy a poner en la descripción para que la gente pueda hablar conmigo o me pueda dar ideas, me pueda decir, oye, juega esto que está gratis, porque si me dices cómprate el GTA 6 cuando salga y me quedo pobre por tu culpa, te voy a mandar a la punta del cerro. Básicamente, pero puedes participar diciendo, oye, puedes leer este texto que me gusta mucho de esta editorial, y comentarlo en directo, dar un contexto histórico. Oye, me interesa mucho este tema, está muy bonito saber qué pasó con el romanticismo en la época moderna, qué sé yo. Lo que a usted le guste. Aquí está su servidor. Puta. Veo esto al revés entonces. Bueno, por ejemplo, si aquí mismo, en este mismo video, dejan una idea, la voy a tomar con mucho agradecimiento y te voy a decir muchas gracias y que te quiero mucho. Y probablemente te asustes, pero no va a ser en serio, porque no te conozco, pero tengo algo en común contigo y eso es un buen inicio. Así que algo que me gusta, una idea que me acaba de surgir y que me gusta bastante, acabo de tener. Básicamente me encantaría poder crear canales en diferentes idiomas. De hecho, el video del sabio está con traducciones en distintos idiomas, y asimismo
creo que eran 10 idiomas, incluyendo el español, y me gustaría tener canales en muchos idiomas para así como ampliando el espectro de la gente que me pueda ver, porque no sé, me da ilusión que me conozca alguien en Italia o en Arabia Saudita o en Rusia o en Estados Unidos bueno, en Estados Unidos es más probable porque hay más latinos, o en Francia o en qué sé yo, en cualquier parte, no sé, me dan ganas de eso. Y yo creo que sería una buena idea, y no sé cómo podría hacerlo, pero tendría que investigar, y yo creo que con cosas de IA y todo eso, yo creo que se podría hacer como mi voz hablando en inglés, aunque en caso de inglés podría hablar yo, pero no sé, sería divertido, por ejemplo, en portugués. Portugués sí, no sé hablar portugués, pero me gustaría, no sé, que una persona de Brasil o Portugal me comentase algo y no entender nada. No sé, no sé. A lo mejor estoy loco yo. Siguiente. Bueno, a mí sinceramente lo que me encantaría es llegar a formar una comunidad. No tiene por qué ser gigante, puede ser como 100 personas, menos de 1000, no sé, a lo mejor millones algún día, pero no lo sé, depende de lo que para el futuro. Pero uno de mis proyectos a futuro podría ser entrevistar a gente en la calle sobre, digamos, problemáticas que estén pasando en Chile, en mi caso, o a nivel de extranjeros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que está pegando fuerte ahora. Podría hablar temas de geografía urbana, que tengo una persona conocida que sabe bastante de eso, y no sé, a lo mejor tratar temas de economía, aprender incluso a lo mejor cosas de programación. Bueno, eso está más complicado para mí. Otro proyecto que tengo en mente podría ser un streamer. No tiene por qué ser de algo en particular, como todo mi canal. Básicamente sería God Variety, cabrón. Y una de las cosas que también me gustaría hacer es hacer entrevistas a personas importantes o personas que tengan mucho que ver con algo, así como The Wild Project. Algo así, o hablar simplemente tranquilamente con gente. No sé, me gustaría. O preguntarle a X profesional qué opina de esto, obviamente con coherencia. No le voy a preguntar a un médico sobre las elecciones de Venezuela. O sea, de poder puede saber mucho, pero no es lo mismo que si se lo pregunta a un cientista político. O sea, hay que ubicarse un poco ahí. Obviamente no tiene por qué ser más válido el argumento del cientista político, pero al menos yo creo que tiene una base más amplia de donde dar la opinión. Igual, perfiles son perfiles. Perfiles son perfiles, y yo creo que aquí todo el mundo es bienvenido hasta que eche a los demás. Yo creo que esa frase está bonita. Espérense. Muy bien. ¿Por qué tengo este canal? ¿Y quién está detrás de este canal? El porqué de este canal, básicamente, ya lo he dicho, una forma de expresarme. Es ese yo interno que quiere salir, que no puede salir siempre, o que no tiene cómo salir. Entonces,
son esos pensamientos abundantes que entran en mi mente y tienen que salir por alguna parte, tienen que salir por mi boca y van a llegar hacia ustedes. Y quien organiza el canal soy yo. Soy únicamente yo y nadie más que yo. Soy el que graba los videos, obvio, el que hace el guión. De hecho no hay ningún guión, la verdad. Solo escribo como las cosas que quiero tratar ahí y yo simplemente las leo como el punteo y listo. Y también soy el que edita los videos, lamentablemente. El que hace las miniaturas, lamentablemente para vuestros ojos. Y no es por decir todo lo hago yo, pero es que todo lo hago yo y el servidor. Cómo voy a preparar los videos va a depender bastante de que sea el video. En caso de que sea sobre un texto, obviamente voy a leer el texto, voy a intentar buscar críticas del texto, opiniones que hayan dicho otros youtubers, obviamente citándolos. Sí, voy a dejar los links en la descripción, así típico. Y básicamente, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Estamos partiendo y básicamente se viene algo grande, muchachos. Se viene algo grande. Y quiero decir unas últimas palabras para terminar. Mirándote a los ojos, te voy a decir por qué deberías unirte a esta comunidad. Nadie te va a juzgar aquí. Nadie puede juzgar a otra persona por cosas que no son malas. O sea, digamos, tú eres cristiano y te juzgan por eso, no puede ser. Tú eres judío, lo mismo, no puede ser. Mientras tú no hagas daño a nadie, no tienes por qué sufrir, ¿cachai? Eso es lo que yo pienso. Y básicamente las personas que sean parte de mi comunidad server de Discord y todo eso van a tener básicamente como la capacidad de decirme más cercanamente quién o qué será mi tema la próxima vez que hablemos, o podríamos jugar LOL en directo o algo así. Y de hecho juego LOL en directo con un amigo, bueno, con un par de amigos, y la verdad la paso bien. Y a veces soy un poco incorrecto, pero siento que no me estoy metiendo verdaderamente con nadie. Cuando digo puto imbécil, no estoy insultando a los imbéciles, estoy insultando a una persona que no es imbécil. No sé si me explico. Por ejemplo, siento que si yo digo maldito, bueno, no lo voy a decir, maldito X, no voy a odiar a los X, simplemente voy a odiar a esa persona y voy a ocupar ese argumento en su contra, en que comillas ese argumento, porque a todos se nos va un poco la pinza. Siento que eso es algo importante de aclarar y también es un poco mi opinión sobre lo que está pasando con redes sociales y todo eso. Y por último, tengo que decir algo. Quería decir gracias por ver hasta acá. Han sido 24 minutos y ha sido medio complicado para mí. Bueno, lo va a hacer más editar. Y porque soy medio novato, no porque sea muy difícil ni haga nada muy complicado. Pero yo creo que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y creo que nos podemos llevar muy bien.
si has llegado hasta aquí y me has soportado. Entonces, te invito a que te suscribas, ya que es gratis si tienes la cuenta de Google, y que básicamente me des tu apoyo y me ayudes a mejorar tanto como youtuber profesional como persona, porque todos tenemos algo que mejorar como persona. Siento que es complicado eso de decir, no, yo soy perfecto. No, nadie es perfecto porque no existe lo perfecto. Lo perfecto es inmedible. De hecho, se me acaba de ocurrir esa idea para un video, pero eso lo veremos en otro momento. Y bueno, quería decirte a ti, muchas gracias. Muchas gracias por ver esto y espero que podamos ser maestro y mecenas. No, mentira. Nada que ver. Que podamos ser como parte de la misma comunidad y que nos llevemos bien. Y ojalá no le puedo caer bien a todo el mundo, pero caerle bien a la mayoría de gente. Y si no le caigo bien a la mayoría de gente, pues algo estaré haciendo mal. Y yo no me doy cuenta cuando le caigo mal a alguien, entonces tiene que decírmelo, por favor. Muchas gracias. Adiós. Like y suscríbete. Y dale a la campanita esa. Y no sé qué más. No sé. ¡Chao!